San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. El texto del Evangelio de hoy es la continuación del domingo pasado en Cesarea de Filipo, cuando Pedro reconoce a Jesús como Mesías y Jesús pide a sus discípulos de no divulgar su identidad. Los discípulos habían visto en Jesús algo muy especial. Lo creían el Mesías, pero todavía esperándolo según la tradición de Israel. Un rey poderoso, aunque espiritual, más que David, que vencería a todos los enemigos y los sometería, poniendo a Israel como la nación más potente del mundo. Jesús dice claramente que él debía ir a Jerusalén. Debía ir no por obligación de nadie, sino obedeciendo la misión de su Padre, obedeciendo al Espíritu. Allí debía sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Los discípulos entendieron muy bien que Jesús se refería al Sanedrín, el supremo tribunal religioso, social y político de Israel, que estaba compuesto por 71 miembros elegidos precisamente entre esas personas y presidido por el sumo sacerdote. Los ancianos, pertenecientes a la aristocracia y familias poderosas de Israel, garantizaban la custodia de las tradiciones, especialmente que Yahvé bendecía materialmente y familiarmente a quien las observaba fielmente. Nunca aceptaron un Mesías que dialogaba con enfermos y publicanos, y menos que hablaba con prostitutas. Los sacerdotes encargados del templo, único lugar en el mundo donde se podía adorar a Dios, ofrecerle sacrificios con holocaustos de corderos, chivos y palomas, que después de controlar que no tenían ningún defecto, se vendían y allí mismo se sacrificaban. También ofrecían el incienso, administraban los ritos de las purificaciones, recibían los tributos del templo y las limosnas. Un culto todo exterior que será puesto en evidencia por sus contradicciones por Jesús. Los escribas, que decían tener las llaves de la Torá, porque sabiendo leer y escribir, pretendían ser los únicos intérpretes autorizados, enseñaban que Dios es un juez justo, que bendice a los cumplidores y castiga duramente a quien no observa la Torá según la explicaban y aplicaban ellos. Los discípulos estaban convencidos que cuando apareciera el Mesías, el Sanedrín y el sumo sacerdote a la cabeza lo reconocerían oficialmente, porque era lo que el tribunal defendía y esperaba. Pedro lo llama aparte a Jesús y comienza a reprocharle por enseñar lo que ellos pensaban que era una herejía, pero recibe de Jesús un reproche todavía más duro. Retírate, vete detrás de mí, que significa que tiene que ocupar su lugar de discípulo y no el de maestro. Y lo define Satanás, es decir, instrumento del mal, porque piensa con los criterios humanos y no con los de Dios. Y comenzó a enseñarles claramente que el Mesías era él, uno que daba la vida y no se la sacaba a nadie, que si ellos querían seguirlo, debían hacer lo mismo con su propia vida. Ellos habían visto en esa ciudad rica, Cesarea de Filipo, como los grandes que dominaban sobre los pueblos se hacen grandes sacando vida a los que están subordinados y terminan muriendo y desapareciendo sin dejar ni siquiera un buen recuerdo de su paso por este mundo. En cambio, quien da su vida, perdura y vivirá para siempre. Nadie recuerda a esos grandes personajes de Cesarea de Filipo, pero todos recuerdan a los discípulos que dieron su vida como su Maestro Jesús. Que Dios te bendiga en el día del Señor.